Bueno, hermanos, el día de hoy su pastor, el pastor Julio, está predicando en mi iglesia, en la iglesia bautista Koinonía. Así que gracias al Señor, porque sé que también nuestros hermanos allá van a ser edificados con la palabra del Señor. Quisiera pedirles que, si son tan amables, ahí donde están, cerrar sus ojos y orar conmigo. Nuestro buen Dios, esta preciosa mañana, a través de los cantos, a través de la lectura y todo lo que hemos hecho aquí, Señor, esta mañana, hemos podido adorar tu nombre. Queremos dar gloria a ese Rey, a ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Esta mañana, Señor, te rogamos que tu palabra sea la que hable a nuestras vidas, y que sea, Señor, tu divina palabra la que sea expuesta en este momento. Toda gloria, toda honra solamente para ti. En el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén. La coronación de la reina Victoria de Inglaterra fue motivo de gran celebración pública. Grandes multitudes se reunieron en Londres para presenciar aquel magnífico evento aquel 28 de junio de 1838. Se dice que la corona que la reina llevaba tenía gigantes rubíes y zafiros que rodeaban un gran diamante de 309 quilates. Y por si fuera poco, su cetro tenía un diamante con más de un peso de 516 quilates y medio. Quizá este evento, hermanos, sea un evento un poco antiguo, pero sirve para ilustrar que siempre la coronación de un rey está lleno de pompa y grandes excesos. Para no irnos tan lejos en la historia, hermanos, hace unos escasos días, multitudes se dieron paso en las calles de nuestra ciudad para presenciar la toma de posesión de las nuevas autoridades del país. El Estado invierte mucho presupuesto para este fin. Oh, hermanos, qué gran marcado contraste. La coronación más importante que el mundo haya presenciado en la historia de la raza humana. El Rey del universo inauguró su reinado aquel domingo de Pascua, sin carruajes reales, vestido con ropas humildes, montado en un burrito hijo de asna. No hubo pompa, no hubo comitiva de los reinos cercanos, solamente la multitud que gritaba deseosa de justicia y de paz. Sin embargo, esa misma multitud que ese domingo gritaba: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, unos días más tarde gritaba eufórica: crucifíquenle, crucifíquenle, crucifíquenle. No tenemos un rey más que César. Mateo 21:1 al 11.
Cuando se acercaron a Jerusalén, vinieron a Betfagé, al monte de los olivos. Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien les dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asno y al pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la gente que iba detrás clamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Hasta ahí la lectura. En este texto, hermanos, este texto presenta a Jesús como el Rey de paz, cabalgando sobre un asno según las profecías, demostrando así que Él es soberano sobre todo. Y esta mañana de eso quiero hablar, de ese Rey de paz. A decir verdad, hermanos, este era el momento más deseado para los profetas del Antiguo Testamento. Quizá todos ellos hubiesen deseado vivir este día. La pregunta que surge es: ¿por qué este evento era tan importante? Hermanos, desde Mateo 21 hasta Mateo 28, estos capítulos registran los últimos eventos llevados a cabo por Cristo durante la última semana de su ministerio terrenal, antes de ascender glorioso al cielo. Con ello, hermano, se coronaría victorioso sobre la muerte, recibiendo gloria y viniendo a ser el autor de la salvación de una vez y para siempre. Así que hay 4 verdades, hermanos, en este pasaje que demuestran que Jesucristo es el Rey de paz y es soberano sobre todo. Hay 4 verdades que demuestran que Jesucristo es el Rey de paz y soberano sobre todo. Esta mañana quiero, hermanos, que comencemos con la primera verdad, y la encontramos ahí en el primer versículo del capítulo 21. Y es esta: el Rey de paz, el Rey hizo, escuche, todos los preparativos humildes y pacíficos para la entrada a la ciudad. De nuevo, primera verdad que demuestra que Cristo es el Rey de paz. Número 1, el Rey hizo todos los preparativos humildes y pacíficos para hacer su entrada a la ciudad. Tenemos que recordar, hermanos, que hasta este punto del Evangelio de Mateo, Jesús había centrado, hermanos, su ministerio en la región de Judea y aún más allá, que se conoce como al otro lado del Jordán, conocido como Perea, territorio de Herodes.
Pero ahora, hermanos, dejaba esta región y se encaminaba con sus discípulos rumbo a Jerusalén, según Mateo capítulo 20, versículos 12 al 19, donde cumpliría, de nuevo lo digo, la última semana de su ministerio. Hermanos, en este viaje rumbo a Jerusalén, Él sanó a 2 ciegos allí en Jericó, según Mateo 20, versículo 29 al 34. Allí en Jericó, el Evangelio de Juan nos dice que Él vino a Betfagé y a Betania. Mateo no dice Betania, pero Juan sí. Hermanos, es posible entonces que allí vino a casa de sus amigos Lázaro y sus hermanas Marta y María, que ustedes saben que eran amigos del Señor, según Juan capítulo 12, versículos 2 al 12. Ahora, no sabríamos, hermanos, precisar cuánto tiempo el Señor estuvo ahí con sus amigos, pero Mateo simplemente, hermanos, nos registra y dice, vean el versículo 1: cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos. Un dato allí, hermanos, solo para que veamos un poquito ahí. Betfagé, este nombre significa casa de higueras. Este pueblo estaba situado entre Betania y Jerusalén, en una colina conocida, ustedes conocen este nombre, conocida como Monte de los Olivos. Y es ahí donde el maestro entonces se encuentra cuando llegamos a este punto de Mateo. Ahora, cuando el Señor está allí, envía a 2 de sus discípulos. No sabríamos precisar, si no fuera por el Evangelio de Lucas, quiénes fueron esos 2 discípulos. Mateo no lo dice, pero Lucas sí. Lucas 22:8 dice que fue Pedro y Juan a quienes ellos comisionó. Y dice el versículo allí, en el versículo 2, entonces, del capítulo 21 de Mateo: los comisionó, los envió y les dijo, por favor, miren el versículo 2, diciendo: id a la aldea que está delante de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella. Desatadle y traédmelo. El Señor, hermanos, aquí es maravilloso porque observen cómo Él ha hecho todos los preparativos humildes para hacer su ingreso a la ciudad como el rey de paz. El Señor le dio una orden a estos 2 discípulos de que trajeran el asna y el pollino. Hermanos, esto apunta a que todo estaba arreglado de antemano. Así que estos discípulos solo tenían que ir y decir: el Señor, vean la frase ahí, el Señor los necesita. El maestro los necesita. Parece que era como una especie de contraseña convenida con los dueños del animal. Y ellos, al escuchar esta frase, podrían ellos decir: el tiempo ha llegado. Ahora, cualquiera, hermanos, que sea el caso, los discípulos debían de cumplir con esta encomienda. Ahora, este es el punto. Este no era un rey cualquiera. Este no era un rey coronado por hombres, mucho menos elegido por los hombres. Era totalmente diferente. No era un rey de confección humana. Este era un rey sin igual. Un rey que él mismo, escuchen esto, él mismo se encargó de la logística. Él mismo preparó su entrada a la ciudad para coronarse como rey.
Así que este texto demuestra entonces que Jesucristo es el Rey de paz. No solo porque Él hizo esos preparativos humildes y pacíficos para hacer su entrada a la ciudad. Ahora, hay algo que nosotros, hermanos, debemos de comprender. Y es que aquí hay una gran verdad, hermanos, también, que es fascinante y que también debe de saltar a nuestra vista. No es ninguna coincidencia que podamos ver allí y preguntarnos: ¿por qué un burrito? ¿Por qué no un caballo que es más espléndido? La respuesta es la siguiente, hermanos. El caballo era considerado un instrumento bélico. El caballo era lo equivalente a los tanques de guerra en la actualidad. Cuando un rey marchaba hacia una ciudad montando su caballo, era un mensaje que ese rey no venía en rey de paz o en son de paz. Ese rey venía para conquistar, o se presentaba como un conquistador. Así que, hermanos, esto es lo maravilloso de esta escena. Jesús marchó a la ciudad como el Rey de paz. Jesús estaba demostrando que Él es el Rey de paz y el único que puede dar la paz verdadera al corazón desesperado. Hoy vivimos en una sociedad sedienta de justicia, porque la injusticia está a la orden del día. Las personas buscan la paz, pero la paz verdadera, mis queridos hermanos, solamente la puede brindar nuestro Señor Jesucristo. Lastimosamente, hermano, déjeme decirle algo que es cruel. Así como Jesús marchó a la ciudad demostrando que Él es el Rey de paz y que hizo los preparativos humildes para ofrecer al pueblo de Israel en esa ocasión su paz verdadera, Jesús sigue ofreciendo su paz al mundo. Lastimosamente sigue ocurriendo lo mismo. El hombre en su desgracia, el hombre en su pecado, en su miseria, continúa rechazando a Cristo para seguir abrazando su miseria y condenación. Realmente eso es triste. Pero te pregunto a ti en esta mañana: ¿aceptarás la verdadera paz que viene a ofrecer el Rey sin igual? ¿O gritarás como los demás: no queremos este Rey? Hermanos, y este es lo primero que vemos en este pasaje. Y esta es la primera verdad que demuestra que Jesucristo es el Rey de paz. En primer lugar, Él hizo los preparativos humildes. Él se encargó de la logística. Él no ocupó que ningún hombre preparara todo, porque Él de antemano lo había preparado desde antes de la fundación del mundo. Porque este sería un Mesías diferente. Los judíos esperaban un conquistador, esperaban un Mesías sangriento, un Mesías que derrocara el imperio. Pero ellos lo rechazaron porque este Mesías no era de acuerdo a sus propios criterios. Este era un Mesías que era el Salvador, pero el Salvador de su pueblo, de sus pecados. Y eso no lo quisieron entender. Por eso Él tuvo que encargarse de los preparativos humildes y marchó ese día hacia Jerusalén. Hay otra verdad que vemos en este texto que demuestran que Jesucristo es el Rey de paz. Escuche,
cuando vemos allí en el versículo 4. Y esta verdad es esta, hermanos. Número 2. El rey estaba, escuche esto, comprometido con el cumplimiento de las profecías tocante a su venida. Mira, no solamente hizo los preparativos humildes, sino que este rey era un rey sin igual, porque estaba comprometido con el cumplimiento de las profecías tocante a su venida. Una de las cosas, hermanos, fascinantes en las profecías del Antiguo Testamento es que cada una de ellas, hermanos, fue tocante al Señor Jesucristo, fue cumplida al pie de la letra. De hecho, Mateo es uno de los escritores bíblicos que se preocupa por narrar con lujo de detalles, y cada vez que se cumplía una profecía, él estaba diciendo: esto es para que se cumpla lo que el profeta había dicho. Porque hay un deseo de demostrar en el propósito de Mateo que Jesús es el rey, que Jesús es el Mesías, y que de acuerdo a las profecías. Pues ese rey, hermanos, Jesús demostró ser el rey de paz porque él estaba comprometido con el cumplimiento de las profecías. Por favor, lea conmigo el versículo 4. Vean esto: todo esto aconteció para que se cumpliese, ¿qué cosa dice ahí? Lo dicho por el profeta cuando dijo, ¿qué dijo? Decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti. Leamos: manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, animal de carga. ¿Ves? Mateo entonces identifica que la razón por la cual el Señor hace esto es en cumplimiento a una profecía que se encuentra en Zacarías capítulo 9, versículo 9. No cabe duda, hermanos, que esto no es ninguna coincidencia, hermanos. Mateo nos aclara, Mateo nos dice cuál es la razón de usar el burrito y no un caballo. Mateo dice: esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Digan a la hija de Sión, tu rey viene a ti. Mira esas características: manso, sentado sobre un burro, una burra, sobre un burrito, hijo de animal de cargas. Encontramos, hermanos, la declaración de propósito aquí también en este texto. Dice: esto sucedió para que, es decir, hermanos, que se cumpliera lo que ya de antemano estaba escrito. Yo quisiera leer para ustedes lo que dice Zacarías 9:9 al respecto de esta profecía. Dice Zacarías 9:9: llénate de alegría, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Mira que tu rey viene a ti, justo y salvador y humilde. ¿Ves qué maravilloso eso? Justo, salvador y humilde, montado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Hermanos, el Mesías haría su entrada montada en un pollino, hijo de asna. Este jamás había sido, hermanos, montado. Es como que si estuviese reservado especialmente para el Señor. El Señor lo había reservado. De hecho, eso es lo que dice Marcos en el capítulo 11, en el versículo 5 al versículo 6. También el Evangelio de Lucas dice lo mismo en el 19, versículo 23. Dice que estaba especialmente para él. No había sido montado, estaba preparado para él, cumpliendo un propósito. ¿Cuál era ese propósito? Llevar al rey a Jerusalén, conforme a las profecías. Hermanos, esto es fascinante porque
al escuchar, hermanos, esto, déjame decirte algo. Zacarías está escribiendo más o menos 500 años. 500 años es mucho, ¿verdad? Es bastante. Pero Zacarías está escribiendo 500 años y había profetizado este día glorioso cuando el Mesías hiciera su entrada, manso y sentado en ese burrito. De nuevo, había un propósito con esto. El burrito era considerado un animal noble, un animal que simbolizaba la paz. Y así es, hermano. El Señor demuestra que Él es el Rey de paz. No solamente porque hizo los preparativos humildes, no solamente porque se encargó de la logística, sino porque Él estaba comprometido con el cumplimiento de las profecías, con el cumplimiento de la ley, sometiéndose a la voluntad soberana del Padre. Qué rey más glorioso, hermanos. Qué rey más maravilloso. ¿Cuántos no desearíamos autoridades que se han comprometido con las leyes, que respeten la Constitución? Pero, hermanos, el único capaz de hacer eso fue el Rey de paz. Por eso, hermanos, es que a Él sea la gloria y la honra. Hermanos, en su primera venida, el Señor vino manso, humilde. De hecho, la Biblia claramente dice que no hubo ni siquiera lugar en el mesón. No hubo lugar para Él. Él vino, hermanos, Él se humilló. Todo para cumplir las profecías, todo para cumplir su plan trazado desde antes de la fundación del mundo. Vino en pobreza, hermanos. Se lo voy a decir por qué. Yo quiero que vea un detalle en este texto aquí. Mire, hay algo interesante aquí, hermano. Observe, por favor, hermanos, allí en los versículos que siguen, versículos 6 y versículo 7. Y los discípulos fueron e hicieron como Él les mandó. Ahora, observe esto. Y trajeron al asno y al pollino. Ahora, observe esto. Y pusieron sobre ellos sus mantos. Y Él se sentó encima. Hermanos, hay algo aquí que es fascinante porque, hermanos, Él vino en su pobreza. Él vino para que en su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. No había una silla especial allí, hermanos. Todos los dignatarios en esas épocas usaban sillas adornadas especiales para una época, para una situación como esta. Pero en lugar de ello, podríamos imaginarnos la escena. Una vez el burrito ahí, no hay silla para el maestro. Ahora imagínate entonces los discípulos sacando sus mantos polvorientos. Imagínate a Pedro o a Jacobo o a cualquiera de ellos tomando su manto, poniéndolo encima de aquel animalito para que el Señor se sentara. ¿Sabes por qué? Porque no había una silla adornada. Hermanos, Él es glorioso. Él es maravilloso. Siendo el Rey, se humanó, se humilló. Ustedes conocen Filipenses capítulo 2. Y Filipenses capítulo 2, del versículo 5 al 9, nos dice que estando en condición de hombres, se humilló hasta ser siervo. Y aún más, siendo siervo, fue hasta la cruz. ¿Ves? Como el peor
como el peor de los delincuentes, fue colgado en una cruz. ¿Todo sabes por qué? Por traer paz a nuestros corazones. Gloria a Él, ¿verdad? Él es nuestro Salvador. Él, hermanos, estaba comprometido con el cumplimiento de las profecías. Y esa es la segunda verdad que demuestra que Jesucristo es el Rey de paz. La primera es porque Él hizo todos los preparativos humildes para entrar en son de paz a la ciudad. Segundo, Él estaba comprometido con el cumplimiento de las profecías. Pero hay algo más que vemos en este pasaje, en la siguiente parte, la última frase del versículo 7. Dice el versículo 7 desde el inicio: y trajeron el asna y el pollino y pusieron sus mantos allí. Ok, ahora mire lo que sucedió. ¿Qué dice ahí la última frase? Y él se sentó encima. Versículo 8: y la multitud, que era numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Hasta allí. Con esto, hermanos, Jesucristo demuestra que Él es el Rey de paz, diciendo que Él es soberano sobre todo. Porque en tercer lugar, el Rey declaró, escuche esto, deliberadamente ser el Mesías al sentarse sobre el asno. Otra vez, deliberadamente Él declaró ser el Mesías al sentarse sobre ese asno. Quizás, hermanos, sea algo digno de imitar y digno de elogiar la obediencia de los discípulos en este versículo al traer y cumplir con la encomienda. Pero quiero que noten esa frase: el Señor se sentó. El Señor se sentó sobre el animal, sobre el asno. Hermanos, cuando el Señor se sentó, ¿saben qué fue lo que pasó aquí? Otra vez, ningún hombre se había sentado sobre ese burrito, ¿verdad? Y eso lo vemos en Lucas 19:30. Pero, hermanos, cuando Él se sentó sobre ese pollino, no había vuelta atrás. Escuche esto: no había vuelta atrás. Él estaba demostrando que Él es el Rey. Él estaba marchando a Jerusalén. Las multitudes que venían para la Pascua, para celebrar la Pascua, miles se unieron, y a una voz gritaban con euforia. Ya no había vuelta de hoja, hermanos. Escuchen esto, hermanos. El Señor había anunciado su muerte ya por 3 ocasiones a los discípulos. El Señor había dicho que iba a Jerusalén y que era necesario sufrir mucho, y que en Jerusalén lo que le esperaba era la crucifixión. Los discípulos, por supuesto, a ellos les costaba entender, como muchos de nosotros, y ellos solo ponían atención en las recompensas, en los tronos. De hecho, el capítulo 20 vemos eso: el Señor marchando a Jerusalén, mientras los discípulos peleando quién iba a ser quién se llevaba la mejor tajada en el reino. El Señor sabía lo que le esperaba, y al marchar a Jerusalén con esa multitud de personas deseosas, ya no había vuelta atrás. Al sentarse sobre ese burro, hermanos, deliberadamente Él está diciendo: yo soy el Rey, el Mesías que ha de venir. Ya estoy aquí, marcho a la ciudad. Me encanta las palabras con las que comienza Mateo, hermanos, este evangelio. Ahí por el capítulo
1, versículo 21. Ahí por Mateo 1:21, cuando el Señor manda al ángel para que le traiga el anuncio a José, ese texto dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. ¿Y qué dice ahí? Porque Él salvará a su pueblo de los o de sus pecados. Hermanos, qué maravilloso el Salvador del mundo, hermanos. Él había dedicado todo este tiempo, mira, 3 años de ministerio, ofreciendo la paz, ofreciendo el evangelio. Fue rechazado deliberadamente. Ya desde el capítulo 12 de Mateo, en el versículo 15, los fariseos habían dictado sentencia de muerte sobre él. Una y otra vez estaban buscando cómo matarle. El Señor sabía que eso es lo que le esperaba, porque para eso había venido. Esa fue la comisión allí en Mateo capítulo 1, versículo 21. Jesús, porque Él salvará. Y hermanos, si no podía haber salvación si Él no marchara a Jerusalén en esa semana de Pascua, ir y entregar su vida voluntariamente en la cruz, no habría cristianismo, no habría nada. Así que Jesús deliberadamente ahora está diciendo: yo soy el que ha de venir. Entonces, en respuesta a las multitudes, en el versículo 8, que eran enormes, entonces se llenó de gran gozo. Tendían sus mantos en el camino, cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. La idea es que una y otra vez estas palabras, cortaban, tendían, es que una y otra vez, por todo el camino, mientras él llegaba a la ciudad, gritando, colocaban ramas para que pasara el rey. Pero hermanos, el Salvador del mundo debía de entregar su vida antes. Debía de entregar su vida antes. Déjeme decirle, hermanos, algo que es increíble mientras llegamos al final de esta narrativa, y en el versículo 9. Observen. Y la gente que iba delante y la gente que iba detrás aclamaba diciendo, escuchen esto: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Ahora, hermanos, hay algo aquí bien interesante, porque nos muestra, hermanos, que Jesucristo es el Rey de paz, no solo porque Él preparó los preparativos humildes para hacer su entrada a la ciudad, sino porque Él estaba comprometido con el cumplimiento de las profecías. En tercer lugar, porque Él había declarado deliberadamente ser el Mesías al sentarse sobre el asno. Pero en último lugar, Jesucristo es el Rey de paz, Él es el Mesías, porque aceptó, escuche esto, aceptó la alabanza del pueblo. Él aceptó la alabanza del pueblo, hermanos. Hermanos, es significativo que no rehusó recibir alabanza. No solamente, hermanos, era correcta, sino que la alabanza era apropiada. La multitud era numerosa. Hermanos, los evangelios que relatan esta escena, hermanos, afirman que eran grandes esa multitud. Ahora, se lo voy a explicar de esta manera. Jesús se había apartado desde el capítulo 4
Después del Sermón del Monte y luego el rechazo, Él se había apartado para hacer ministerio en Galilea. Toda esa zona que era considerado el pueblo de los gentiles. Había hecho ministerio aún más allá. Y habían muchas personas, hermano, escuche esto. Habían muchas personas, judíos, que año con año marchaban hacia Jerusalén en una fiesta como esta, una fiesta como la Pascua. Se dice, hermanos, que durante esta fiesta podía haber tanta gente en la ciudad que no se podía ni caminar. Algunos creen que en una fiesta como esa convergían más o menos unos 2.5 millones de personas. Ahora, ¿te puedes imaginar, hermano, esta gente de Galilea, deseosa de paz, deseosa de justicia, que acompañaron al Señor durante todo su recorrido, y luego en las siguientes aldeas otros se iban uniendo? Algunos no sabían por qué gritaban, pero otros sí. Pero allí viene esa gran multitud de cientos de miles que coreaban. Eso retumbaba, hermanos. Eso sonaba. Si solo 8,000 personas pueden hacer gran ruido, no digamos de 50,000 para arriba. Pudieron haber más. Y a medida que iba entrando a la ciudad, más se unían personas que gritaban. ¿Qué es lo que gritaban? Vean el versículo: Hosana, y no es una palabra cualquiera, Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Y hay 3 expresiones que ellos dicen aquí que son específicamente usadas para el Mesías. Pero allí está el Señor recibiendo la alabanza, aunque fuera una alabanza hipócrita. Pero ellos estaban diciendo la verdad. Él era el Mesías y Él aceptó la alabanza. Esta era la hora de revelarse al mundo, hermanos. Eso es lo que pasa sencillamente. El Señor es soberano y Él tiene control de todo. En muchas ocasiones habían querido darle muerte. En muchas ocasiones habían querido arrestarlo. Pero Él no lo había permitido porque simple y sencillamente no era el momento. Así que esta es la última semana de su ministerio. Ahora Él viene voluntariamente. Ahora Él, hermanos, abiertamente se revela al mundo. Abiertamente acepta la alabanza. Este era el tiempo que Cristo escogió. En otras ocasiones, como dije, habían querido apoderarse para hacerle rey. Sin embargo, Él no lo había permitido. Pero sin duda, hermanos, este era el momento donde Jesús públicamente era proclamado rey según su voluntad soberana. ¿Y sabe qué es lo que estaban cantando? Estaban cantando el Salmo 118, versículos 25 al 26. Es muy apropiado, hermanos, que hicieran esto, porque les dije que hay 3 expresiones aquí, hermanos, 3 títulos que la multitud reconoció y que traían alabanza al Señor. El primer título es este, hermanos: Hosana, que se encuentra ahí en el versículo 9. Hosana. ¿Saben? Hosana es la transliteración que significa salva ahora. ¿Escucharon? Ahora, ¿te puedes imaginar más de 50,000, 100,000 personas gritando:
sálvanos ahora. Todos acercándose a la ciudad. ¿Te puedes imaginar lo que estaba pasando allí con las autoridades de la ciudad? Al escuchar aquel sonido de personas que decían: sálvanos ahora. Te ruego significa sálvate, ruego. Era un clamor, hermanos. Y es interesante, hermanos, que esta palabra Hosana es la misma palabra también de donde esta misma viene la raíz de la palabra Jesús. Y casi que la pronunciación es idéntica. Hermanos, no había vuelta atrás. Jesús deliberadamente ahora estaba revelándose al mundo. Jesús estaba aceptando la alabanza del pueblo. La alabanza era para Él. Ahora, hay un segundo título aquí en estas frases que la multitud coreaba a una voz. Ellos decían: Hosana, vean el versículo 9, Hosana al Hijo de David. ¿Ven esa frase? Al Hijo de David. Hermanos, uno de los títulos mesiánicos, no tenemos tiempo para hablar de esto, pero este era uno de los títulos mesiánicos más populares, de modo que la gente reconocía a Jesús como el Mesías de Dios, como el enviado de Dios que restauraría el reino de David según el concepto político que ellos abrigaban. Ellos lo estaban reconociendo como el Mesías político, como el que tiene el derecho al trono de David su padre. En ese tiempo el César era rey, pero ahora aquí viene el Hijo de David y él va a derrocar al César. Ese era el pensamiento de la multitud. Pero hermanos, ya van a ver ustedes lo que pasa a continuación. Tercer título que usan, vean: Hosana al Hijo de David. Vean esta frase, esta expresión: bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Ven eso? Bendito el que viene en el nombre del Señor. Primero, sálvanos ahora, te rogamos. Segundo, toma el trono que ha sido usurpado, que pertenece a David, que fue prometido a David nuestro padre. Tercero, bendito el que viene en el nombre del Señor. Es la expresión mesiánica, mis queridos hermanos, de Hosana en las alturas. Expresa, hermanos, un ruego dirigido a Dios, al Dios del cielo, para que salve y bendiga a su pueblo y a su ungido. Y es una proclamación dirigida a Jesús. Y lo que ellos están diciendo es que se oiga en el cielo, por favor. Ahí está abiertamente el pueblo gritando: Hosana al Hijo de David. Y ahí está el Señor recibiendo la alabanza de toda aquella multitud en ese momento. Hermanos, el clamor de la multitud no solamente era correcto, hermanos. El clamor de la multitud era apropiado. Ellos, lo único es que no entendieron es esto, hermanos. Ellos sabían que Jesús es el rey. Lo que no sabían es que era el rey de paz. Lo que no sabían es que no era de acuerdo a lo que ellos pensaban. Ellos sí le reconocieron como el Mesías. Las señales, los prodigios y toda esa multitud viene para hacerle rey. Ahora solo tenía que tomar el reino. Pero hermanos, en aquel día ellos estaban inaugurando una nueva etapa. Pero lo que sucede es que esa nueva etapa no iba a ser como ellos pensaban. No iba a ser como ellos pensaban.
Hermanos, Cristo inauguró su reino aquel día, pero no era de acuerdo a lo que el mundo pensaba. Y esta fue la razón, hermanos, por qué odiaron tanto al Señor 6 días o 5 días después. Hermanos, esta misma multitud que gritaba, esta misma multitud que gritaba dando los títulos en alabanza al Mesías, al ver que Jesús entra a la ciudad, yo quiero que vayan al versículo 10, y ya estamos por terminar. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Entonces la gente decía en el versículo 11, ¿qué decían? Este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Interesante. No había pasado mucho tiempo y ahora ya no es el Rey de paz, ya no es Jesús, sálvanos ahora, es un profeta más de Galilea. Marcos nos dice que cuando llegó, vio la ciudad y luego se retiró. ¿Sí? Mira, Jesús entró. No sabía que podía moverme, hermanos. Ya me había olvidado que tenía micrófono acá. Que cuando Jesús entró, todos pensaban que Jesús iba a marchar a la fortaleza Antonia, donde estaba el ejército de César. Todos sabían que eso es lo que tenía que hacer, pero Jesús observó la ciudad y luego se regresó a Betania. Todos estaban furiosos. Y luego sigue la purificación del templo. En vez de ir a donde César, se va al templo a purificar el templo. Y luego maldice a la higuera. ¿Ustedes conocen eso? Por eso, esa misma multitud que gritó eufórica aquel día, esa misma multitud, luego estaban diciendo: no tenemos otro señor, otro rey que no sea César. Así que a este es un impostor, a este crucifíquenle, crucifíquenle, crucifíquenle. La misma, ¿verdad? La misma multitud. Porque ya no es el rey, no es el Mesías, es un profeta más. Mis queridos hermanos, vivimos en un mundo donde se desea con gran expectación la justicia y la paz. Muchos ponen sus miradas en los gobiernos, en algún político que prometió en sus campañas. Pero la verdadera justicia, la verdadera paz, solamente la puede traer Jesucristo. El rey un día, hermanos, entró en la ciudad de David, el Cordero de Dios sacrificado. El Mesías fue crucificado, cumpliendo así las profecías. Ahora, hermanos, déjeme decirte, no está viniendo como el Rey de paz, ahora está viniendo como el juez justo que viene para reinar eternamente. ¿Estás preparado? Él es el Rey de paz. Ahora, hermanos, esto es fascinante, porque cuando nosotros vemos esta narrativa, hermanos, aquí no nos queda otra. Y el propósito, hermano, de mi mensaje esta mañana es para esto, para que ustedes y yo reverenciemos, adoremos a ese Rey que es el Rey de reyes y Señor de señores. Y quiero animarlos entonces a seguir adorando a ese Rey sin igual. ¿Quién es este que cabalga sobre un asno? Es el Rey de reyes y Señor de señores. Hay, hermanos, entonces 4 verdades en este texto que demuestran que Jesucristo es el Rey de paz, porque así es como lo demuestra Mateo, que viene cabalgando en un asno de acuerdo a las profecías, demostrando que es soberano sobre todo. Es soberano, ¿sabes por qué? Porque Él hizo los preparativos. Todos los preparativos humildes y pacíficos, Él los hizo. En segundo lugar, les he hablado
de que Él es el Rey de paz, porque Él estaba comprometido en el cumplimiento de las profecías tocante a su venida. En tercer lugar, el rey declaró deliberadamente ser el Mesías al sentarse sobre el asno. Ya no había vuelta atrás. Él marchaba a Jerusalén. Y en último lugar, Él es el Rey de paz y Él aceptó la alabanza del pueblo. Y Él acepta la alabanza de su iglesia en esta mañana. Pónganse en pie. ¿Cómo vas a reaccionar a este mensaje? Él es el único que merece gloria. Él es el único que merece honra. Él es nuestro Salvador. Él es el Rey de paz. Padre glorioso, esta mañana te alabamos, te exaltamos a ti porque eres el único maravilloso. Eres el Rey de reyes y Señor de señores. Tú, Señor, has llevado el control soberano de todo a través de toda la historia de la humanidad. Tú estás en control. Ahora, como hijos tuyos, Señor, queremos adorarte, queremos reverenciarte. Que este mensaje, Señor, nos ayude, nos anime a seguir alabando y sometiéndonos al Rey de reyes y Señor de señores. Bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo, a todos, Padre, y llévanos en paz. Esa paz que solamente tú la puedes dar, en el nombre glorioso de Cristo. Amén.